Dios bendiga a los pastores Jorge y Miriam de la Iglesia Salem, igualmente a todas las madres de la Iglesia. Mi nombre es Gingerdi Noriega, esposa de Alejandro Mauri. Tenemos 42 años de casado, 2 hermosos hijos, Giselle y Jeffrey. Tenemos también 2 nietos, Sebastián y Santiago. Empiezo por recordar cómo es mi madre. Ella se llama Juana Morales, tiene actualmente 80 años, una mujer decidida y echada para adelante. Es la que todavía lleva las riendas en la casa, no se amilana con nada. Tuvo 7 hijos. A pesar que no me crié con ella, sino con una tía, yo vine a tener contacto con ella después de casada. Me impresionó mucho un día que la visitaba, que ella comenzó a bajar el techo de la casa, porque se llovía y ninguno de mis hermanos le había puesto atención. Cuando la vieron bajando láminas, fue que corrieron a ayudarla. Una señora terca, y se hacía lo que ella decía. Gracias a Dios, todavía conserva su lucidez y sigue activa con la edad que tiene. ¿Cómo me ha ido a mí como madre? Yo pienso que ese es un libreto único que se escribe y se sigue escribiendo. Nunca acabamos de vivir el rol de madre. Y es único, distinto. Al principio de nuestro matrimonio, siempre anhelamos tener una familia. El primer embarazo, lleno de ilusiones y expectativas, era una nena, pero a los pocos días de nacida muere por una operación que había que hacerle y no la aguantó. El segundo embarazo fue un varoncito y murió antes de nacer. Para nosotros fue una experiencia dolorosa y terrible. Al tiempo Dios nos recompensa y nos regala nuevamente una niña, a la que llamamos Giselle. A los pocos días de nacida, a los 10 días de nacida más exacto, se nos enfermó y tocó hospitalizarla. El miedo por la experiencia vivida se apoderó de nosotros, ya que los médicos no nos decían qué tenía exactamente, ni cómo estaba su estado de salud. Íbamos a verla y siempre era lo mismo, está estable. Ella nació con cesárea. A los 8 días estaba yo yéndome para el hospital. Todos los días iba a preguntar cómo iba. Nunca me la mostraban, siempre en la puerta, por el vidrio la veía. Mi esposo para esa época conoció al Señor y nos congregábamos en la Iglesia Salem. Para esta época que ella estuvo enfermita, hubo ayuno y oración por parte de los hermanos de la iglesia. Una noche Alejandro fue invitado por el pastor Jorge y otros hermanos a comer perro caliente. En el camino llegaron hasta la cancha de fútbol de Las Palmas. Allí había una campaña. Al momento que ellos llegaron, el predicador dijo, señalando donde estaban ellos: a ti te digo que tu hija está sana. Y Alejandro cogió para sí esa promesa. Y así fue. Gise a los 15 días sanó. Pero yo siempre digo que ella fue el milagro que Dios nos hizo, porque la jefe de enfermera, cuando me la entregó, me dijo, pensamos que no lo iba a lograr. Quizás por eso era siempre, está estable. Porque no se atrevían a decir el estado de salud de ella, cómo estaba. Gise salió pesando menos del peso que ella con el cual ella había nacido. Tocaba alimentarla día y noche para que subiera de peso. Afortunadamente conté con la ayuda de mi suegra y nos turnábamos para cuidarla. Tenemos una situación estable,
porque trabajábamos los dos. Cuando la niña cumplió 2 años, Alejandro fue trasladado a la ciudad de Cartagena por la empresa. Allá nos nace Jeffrey. Fue una alegría para nosotros porque, bueno, tenemos la parejita. Cuando Jeffrey más o menos tenía 1 año y medio, se nos enferma. Totalmente deshidratado con él, andábamos de un centro de salud para otro. Y siempre nos mandaban suero oral y para la casa. Afortunadamente una amiga de Alejandro llegó a la casa y vio al niño en ese estado de salud y nos dijo, no, vamos para el hospital de Boca Grande. Ustedes tienen un buen seguro médico. Y nos fuimos para el hospital de Boca Grande. Apenas llegamos, nos lo quitaron de la mano y lo montaron en una camilla y corra con él para canalizarlo. Había más de 7 enfermeras tratando de conseguir una venita y nada. Tuvieron que meterlo a cirugía y directamente en la vena conectaron el suero. Nos dijeron, agárrenlo aquí, no se deje que se lo vaya a quitar, a ver cuánto le podemos dar de suero. Afortunadamente, gracias a Dios, lograron ponerle 2 sueros enteritos a llave abierta y empezó a salir de la crisis. Se nos sanó Jeffrey, gracias a Dios. En esa época de Cartagena, trabajaba nada más Alejandro. Ahí unos 4 años. Hubo momentos alegres, agradables. Recibíamos visita de la familia, de la iglesia, amigos. Pasamos un tiempo chévere. Como a los 4 años, más o menos de estar allá, se pusieron las cosas feas y tocó venirnos para Barranquilla. Otra vez en Barranquilla a comenzar. Trabajamos los dos otra vez, empezamos a trabajar los dos nuevamente y volvimos a estar estables. Volvimos a Salén. Los pedazos empezaron entonces, se vincularon a Exploradores del Rey, ahí empezaron ellos a conocer del Señor. Yo me retiro del trabajo, pusimos un almacén de repuestos de bicicleta. Al principio no fue bien. Alejandro seguía trabajando en una empresa y yo en el almacén. Él empezó a viajar con la empresa. A los 3 o 4 años el negocio comenzó a decaer. Alejandro se queda sin trabajo. Tuvimos que cerrarlo, mal vendimos mercancía, muebles, y él consiguió un trabajo en Cali. Estaba trabajando allá con la intención de irnos después nosotros. Mientras tanto, yo me quedo acá. Nos tocó, irnos a vivir donde mi mamá. Y lo que Alejandro enviaba alcanzaba solo para comida y colegio. Yo tampoco conseguía trabajo. Así que comencé a vender en la casa boli, conseguí una empresa de rosquitas y empecé entonces en las tiendas a distribuir rosquitas. Y con eso nos bandeábamos. Pues ellos estaban en adolescencia, casi terminando ya bachillerato. Me acuerdo de las caminatas que hacíamos de la iglesia a la casa, porque teníamos teníamos que caminar como más o menos como 15 cuadras. Y no había para los buses. Bueno, con todo el esfuerzo se graduó allí, y entra a la Universidad del Atlántico a estudiar economía. Nunca nos pudimos ir para Cali. Alejandro se regresa. Comenzó a trabajar con una empresa de Manizales. Y le iba más o menos bien. Jeffrey termina el bachillerato. Y bueno, todas estas nos mudamos a la casa de la casa de mi mamá, conseguimos un apartamento, empezamos otra vez de nuevo los 4. Hice la Universidad de Atlántico. Y Jeffrey, yo le hice las vueltas con el ICETEC para que estudiara ingeniería electrónica
que eso le gustaba a él. Y gracias a Dios todo estaba normalizado, no había lujos, pero estábamos bien. A la vuelta de año y medio, la empresa retira a Alejandro. Se quedó sin trabajo él, nuevamente a vivir la incertidumbre y las penurias. Tocó que Gise se fuera para una hermana de Alejandro, Jeffrey para donde otra tía, y a nosotros nos tocó, bueno, vender enseres para sostenernos. Solo Dios era nuestro único sustento y en Él nos protegíamos. Gracias a Dios no nos enfermamos para esa época, pues nos quedamos inseguros. Mi hijo, Jeffrey comenzó a congregarse en la iglesia de la pastora Miriam Molino. Él ahí hacía grabaciones, ediciones y se convirtió en su ayudante. En vista de las circunstancias que estábamos pasando, hablé con una hermana que estaba en Caracas. Trabajaba allá y le dije, Noemi, estamos en esta situación. ¿Será que yo conseguiré trabajo? Me dijo, vente, que aquí lo que hay es trabajo. A la semana de estar allá ya estaba trabajando. Y empecé a enviarle entonces giros a Alejandro. Y se volvieron a juntar ellos entonces otra vez. Consiguieron un apartamentico y estaban los tres. Yo trabajaba allá y le mandaba a ellos. Se graduó allí de economía. Me acuerdo yo que le envío el dinero con una amiga para el grado, los derechos de grado y todo eso. Y se queda la amiga mía con el dinero, no se lo entrega. Me llama y dice, mami, no entregó la plata. Entonces le dije, Gise, ¿cómo vamos a hacer? Te puedes graduar después. Sí, mami, por ventanilla sola. O sea, el anhelo de ella era graduarse con el grupo. Y bueno, no importa. No le pares bola. Le volví a mandar el dinero. Bueno, ella hizo sus vueltas y le dieron un grado por ventanilla. A todas esas, yo creo que todo esto le sirvió a ellos y nos sirvió a nosotros, porque ellos le dieron un valor a todos esos trabajos que pasamos, pero salíamos adelante. O sea, no nos deteníamos. Apenas Alejandro consiguió un buen trabajo con una empresa aquí en Barranquilla, yo me regresé. Cuando me regreso me encuentro que Jeffrey había dejado la universidad porque una hermana de la iglesia le había dicho que la carrera costaba mucho y no iba a poder pagar el préstamo con ICETEC. Cuando en el ICETEC yo había logrado que sus estudios al terminar, o sea, había un programa con el Banco Mundial que si él terminaba sus estudios, o sea, terminaba la ingeniería, le condonaban el costo de los estudios, no le tocaba, o sea, él no tenía que pagar nada. Al verlo sentado en el computador, jugando, le dije, no señor, tú no te vas a quedar aquí. Vas a estudiar en el SENA. Mira que vas a estudiar, que hacemos las vueltas. Me puse pilas con las convocatorias, apenas hubo convocatoria, ¿qué quieres estudiar? No, que yo quiero estudiar aviación. Listo. Me senté con él, al lado se inscribió. Cuando le tocó hacer el examen, me senté con él, calculador en mano, hicimos el examen los dos. Quedó. Gracias a Dios, terminó bien. Ya para esta época allí sí ya había comenzado a trabajar. ¿Para qué? Ahí nos ayudábamos. Ella le costeó exámenes a él, le costeó buses, le costeó almuerzos. ¿Para qué? Ellos son muy unidos.
Entonces decidimos mudarnos a un lugar más espacioso, a una buena casa. Estábamos por fin viendo la luz al final del túnel. El Señor nunca nos abandonó y de una u otra forma nos sustentaba. El dueño de la empresa donde trabajaba Alejandro le regaló juego de comedor. O sea, apenas nos mudamos. Ese fue el regalo que Dios nos hizo. Digo que Dios nos hizo porque el Señor, el jefe, no tenía por qué darle regalo al de cumpleaños, pues más sin embargo, ahí es cuando uno ve los milagros de Dios, o sea, moviendo los corazones. Le regaló juego de comedor, juego de sala, nevera, hasta un televisor le dio. Y los juegos de sala y comedor nuevos. Y bueno, y siguió Alejandro trabajando ahí. Mirando hacia atrás, todos los saltos y brincos que nos tocó vivir, le damos gracias a Dios por todo. Cuando nos ponemos a veces los cuatro que empezamos a recordar todo eso, yo creo que ese desierto que vivimos los cuatro, porque la verdad nos tocó atravesar los cuatro. Ya lo último, pues bueno, los primeros años eso fue la labor de madre de uno, que está ahí pendiente de la salud de los hijos, sufriendo por una cosa, por la otra, bueno, pero esa es la alegría y también a veces el dolor que nos toca como madre. Hoy en día mi esposo, bueno, se pensionó, mis hijos se graduaron, tienen excelentes trabajos los dos. Con ayuda de mi hija y mi esposo compramos una casa. Y siempre estamos agradecidos por la bondad de nuestro Señor. Porque a pesar de todo, siempre Él nos sostuvo de su mano. Y cuando los planetas tenían que alinearse, se alinearon. Pero no, eso no fue coincidencia. Sabemos que Dios está en todo y mueve todo. Hoy en día Jeffrey trabaja en lo que le gusta, le está yendo muy bien. Todavía no se ha casado, esperamos y estamos orando porque tenga Dios le regale una buena esposa. Tiene ya su apartamento en Bogotá. Gracias a Dios también eso fue rapidito, o sea, eso fue rápido se le dio. Y bueno, por lo rápido y lo fácil que fue, sabemos que fue la mano de Dios. Pues siempre estamos orando porque les vaya bien, porque Dios les dé sabiduría, porque Dios los guíe. Y bueno, a todas las madres de la iglesia Salem, desde la pastora Miriam en adelante, les deseo y le pido a Dios que las siga bendiciendo de la misma manera que Él lo ha hecho con nosotros. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Proverbios 24:3.